El historial delictivo de Johnny Oscar Charles Juan alias Plumita y Johnny Alexander Castro Tutuma, los dos reos que se fugaron este martes durante un asalto a un vehículo de la dirección penitenciaria, va mucho más allá de los asesinatos de dos personas en 2017, cuando se desencadenó un pleito entre dos bandas. Un año antes, Plumita, según los registros policiales, mató en La Romana a Jorge Luis González Ramírez e hirió a una niña de 8 años que la víctima tenía cargada. Pero en 2021, fue condenado a 30 años y Tutuma a 8 por el asesinato de 4 personas en el municipio San Antonio de Guerra. Otros sentenciados a la pena máxima por el mismo caso fueron Junior Abraham García y Edwin de la Cruz. La pena fue impuesta por el primer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo. Fueron hallados culpables de violar los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296, 298 y 302, del Código Penal. Todo aconteció la madrugada del 29 de diciembre, cuando, tras salir de una discoteca, una ráfaga de tiros impactó al grupo que iba en una jipeta próximo al cruce de Guerra. Resultaron muertos Roberto Ichet Zapata, de 44 años, Pablo Roberto Celedonio, de 42, Librada Zapata y Eladia Sabino de la Cruz, ambas de 41 años. La mujer de una de las víctimas y una niña de 16 resultaron heridas y pidieron auxilio a una patrulla de la policía que pasó por el lugar. Al día siguiente el suceso trascendió en los medios y en Guerra realizaron manifestaciones en las que exigieron justicia por el cuádruple crimen. Diario Libre, Actualidad, Mundo, Economía, Revista, Deportes. Secciones: Actualidad, Mundo, Economía, Revista, Deportes, Opinión, Planeta, Videos, Podcast, Última Hora, Encuestas, Edición USA, Servicios, Plaza Libre, Efemérides, Cumpleaños, RSS, Horóscopos, Crucigrama, más. Contáctanos. Sobre Diario Libre. Aviso legal. Versión impresa. Versión impresa. Redes sociales, portada, actualidad, justicia. Fuga de presos. Seguir tema más. Plumita, uno de los reos que se fugó este martes, fue condenado por cuádruple asesinato en Guerra. Junto a él se escapó también Tutuma, pero luego se entregó en San Pedro de Macorís. Pedro Martín Sánchez Santo Domingo, Hago. 29, 2023 8:40 pm 4 min de lectura. Compartir. Expandir imagen. Plumita, uno de los reos que se fugó este martes, fue condenado por cuádruple asesinato en Guerra. Johnny Alexander Castro Tutuma y Johnny Oscar Charles Juan Plumita, los reos que se escaparon este martes. El primero se entregó horas más tarde en San Pedro de Macorís. Fuente externa. El historial delictivo de Johnny Oscar Charles Juan alias Plumita y Johnny Alexander Castro Tutuma, los dos reos que se fugaron este martes durante un asalto a un vehículo de la dirección penitenciaria, va mucho más allá de los asesinatos de dos personas en 2017, cuando se desencadenó un pleito entre dos bandas. Un año antes, Plumita, según los registros policiales, mató en La Romana a Jorge Luis González Ramírez e hirió a una niña de 8 años que la víctima tenía cargada. Pero en 2021, fue condenado a 30 años y Tutuma a 8 por el asesinato de 4 personas en el municipio San Antonio de Guerra. Otros sentenciados a la pena máxima por el mismo caso fueron Junior Abraham García y Edwin de la Cruz. La pena fue impuesta por el primer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo. Fueron hallados culpables de violar los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296, 298 y 302, del Código Penal. Todo aconteció la madrugada del 29 de diciembre, cuando, tras salir de una discoteca, una ráfaga de tiros impactó al grupo que iba en una jipeta próximo al cruce de Guerra. Resultaron muertos Roberto Ichet Zapata, de 44 años. Pablo Roberto Celedonio, de 42, Librada Zapata y Eladia Sabino de la Cruz, ambas de 41 años. La mujer de una de las víctimas y una niña de 16 resultaron heridas y pidieron auxilio a una patrulla de la policía que pasó por el lugar. Lo que tienes que saber. Recibe en tu correo las principales noticias del día. Introduce tu email. Al día siguiente el suceso trascendió en los medios y en Guerra realizaron manifestaciones en las que exigieron justicia por el cuádruple crimen. Expandir imagen. Infografía. Diego Pesqueira, vocero de la policía, describe cómo fue el ataque al vehículo donde se trasladaban los reos.
Expandir imagen infografía a las 4 víctimas mortales del ataque en el municipio de Guerra. Fuente externa. Tras 42 arrestos, 12 allanamientos y ocupación de 7 armas, en febrero del 2019, la policía apresó a los responsables de estas muertes y mencionó a Plumita como el autor del crimen, mientras que Tutuma y Yusi Miguel de la Cruz, el peluquero, facilitaron el vehículo en el que guardaron el arma. A los 3 se les impuso un año de prisión preventiva en la penitenciaria de La Victoria. El expediente del Ministerio Público señala que los atacantes recibieron información de que las víctimas se aproximaban al cruce de Guerra en una jipeta marca Mazda, modelo CX-9, color negro. Actualidad Mundo Economía Revista Deportes Secciones. Actualidad, Mundo, Economía, Revista, Deportes, Opinión, Planeta, Vídeos, Podcast, Última Hora, Encuestas, Edición USA, Servicios, Plaza Libre, Efemérides, Cumpleaños, RSS, Horóscopos, Crucigrama, más, Contactanos, sobre Diario Libre, Aviso Legal, versión impresa, redes sociales. Fuga de presos. Plumita, uno de los reos que se fugó este martes, fue condenado por cuádruple asesinato en Guerra. Junto a él se escapó también uno de los reos que se fugó este martes, fue condenado por cuádruple asesinato en Guerra. Johnny Alexander Castro Tutuma y Johnny Oscar Charles Juan Plumita, los reos que se escaparon este martes. El primero se entregó horas más tarde en San Pedro de Macorís. El historial delictivo de Johnny Oscar Charles Juan alias Plumita y Johnny Alexander Castro Tutuma, los dos reos que se fugaron este martes durante un asalto a un vehículo de la dirección penitenciaria, va mucho más allá de los asesinatos de 2 personas en 2017, cuando se desencadenó un pleito entre 2 bandas. Un año antes, Plumita, según los registros policiales, mató en La Romana a Jorge Luis González Ramírez e hirió a una niña de 8 años que la víctima tenía cargada. Pero en 2021, fue condenado a 30 años y Tutuma a 8 por el asesinato de 4 personas en el municipio San Antonio de Guerra. Otros sentenciados a la pena máxima por el mismo caso fueron Junior Abraham García y Edwin de la Cruz. La pena fue impuesta por el primer tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo. Fueron hallados culpables de violar los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296, 298 y 302, del Código Penal. Todo aconteció la madrugada del 29 de diciembre, cuando, tras salir de una discoteca, una ráfaga de tiros impactó al grupo que iba en una jipeta próximo al cruce de Guerra. Resultaron muertos Roberto Iche Zapata, de 44 años, Pablo Roberto Celedonio, de 42, Librada Zapata y Eladia Sabino de la Cruz, ambas de 41 años. La mujer de una de las víctimas y una niña de 16 resultaron heridas y pidieron auxilio a una patrulla de la policía que pasó por el lugar. Al día siguiente el suceso trascendió en los medios y en Guerra realizaron manifestaciones en las que exigieron justicia por el cuádruple crimen. Diego Pesqueira, vocero de la policía, describe cómo fue el ataque al vehículo donde se trasladaban los reos, las 4 víctimas mortales del ataque en el municipio de Guerra. Tras 42 arrestos, 12 allanamientos y ocupación de 7 armas, en febrero del 2019, la policía apresó a los responsables de estas muertes y mencionó a Plumita como el autor del crimen, mientras que Tutuma y Yusi Miguel de la Cruz, el peluquero, facilitaron el vehículo en el que guardaron el arma. A los 3 se les impuso un año de prisión preventiva en la penitenciaria de La Victoria. El expediente del Ministerio Público señala que los atacantes recibieron información de que las víctimas se aproximaban al cruce de Guerra en una jipeta marca Mazda, modelo CX-9, color negro. Tutuma y Plumita mientras eran conducidos al Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo, donde se le dictó un año de prisión preventiva por el asesinato de 4 personas. ¿Cuál fue la razón? En enero del 2019, la policía informó que el detenido era cabecilla de una banda en la región este, cuyos servicios eran ofrecidos al narcotráfico. Uno de sus clientes, de acuerdo con las autoridades, era Julio de los Santos Bautista Julito Kilo, extraditado en 2022 hacia Puerto Rico, donde es sometido por envío de droga a los Estados Unidos. Otro de los clientes eran el colombiano, el boricua y el don. Para esa fecha, la institución también mencionó a Julito Kilo y otras personas, pero solo a 3 se les dictó coerción. Sobre el ataque al vehículo a la Procuraduría, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este martes que el nombrado Tutuma se entregó horas más tarde en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís.
alias Plumita sigue prófugo. No olvides suscríbete a nuestro canal. Mundo Abierto, un canal para ti.